En el nombre del Señor Jesucristo oramos algo más de las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer el Evangelio según Marcos, capítulo 5 del Evangelio según Marcos. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a la lectura. Lo que está escrito en los versículos 18 y 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Gracias a Dios por tanta palabra que el Señor, por su Santo Espíritu, nos está haciendo oír en estas conferencias. Nosotros debemos de sentirnos muy dichosos, muy felices, porque aparte de alimentarnos con el alimento material, nos sentamos en la presencia de Dios para ser alimentados con esta comida espiritual que Dios nos da por su Santo Espíritu. Debemos de aprovecharlo, porque cada palabra tiene un efecto maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Esta vez en Gadara, hermana, en Gadara, sucedió algo, aconteció algo que Dios permitió y que Dios quiso que quedara escrita en este sagrado libro, para que nosotros pudiéramos enterarnos de esos acontecimientos en el pasado, donde nuestro Dios tiene también mucho que decirnos, que enseñarnos. Palabras con las cuales Él tiene mucho que recomendarnos, hermano. Al leer estas palabras que dice el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, hermano. No sé si usted ya se dio cuenta, pero hay cosas que el Señor quiere que usted las divulgue, que usted las cuente. Hay cosas que Él quiere que nosotros lo contemos y que no dejemos de contarlo sin duda. Pero también hay cosas que Él no quiere. Fíjese, hermano, hermana, hay cosas que Él no quiere que salga del corazón suyo, que no salga de nuestros corazones, sino que los tengamos ahí guardados en el secreto de Él. Cosas que solamente Él y usted, que Él y nosotros, o nosotros y Él, lo sepamos. Fíjese, hermano. Pero esta vez hallamos, como digo,
a este hombre que estaba endemoniado y en quien Dios había manifestado la grandeza de su misericordia para con él. Un hecho tan grande, hermano y hermana, que nos hace pensar también el pasado de cada uno de nosotros y cómo estábamos en un estado tan lamentable, tan triste, tan desagradable, tan fatal, pero así como ese hombre en el pasado que fue libertado del mal, que fue libertado de todo lo que tenía, de todo lo que lo tenía aliviado, así también nosotros, fíjese hermano y hermana, al pensar nosotros en la situación nuestra en el pasado, podemos darnos cuenta cómo Dios también actuó maravillosamente en nuestra vida, cómo nosotros también hemos llegado a experimentar la misericordia de Dios en nuestra vida. De esto fue algo que también sucedió, aconteció, y que también este hombre llegó a entender más tarde, que en cuanto a su condición también llegó a disfrutar de la misericordia de Dios, y este es el apóstol Pablo, hermano. Pero algo que quisiéramos considerar en cuanto a las palabras del maestro, esta vez a este hombre, donde dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. En el corazón bendito del Señor, hermanos, podemos pensar que estuvo, está y estará siempre ese deseo de que usted también cuente, que nosotros contemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, pero que al mismo tiempo consideremos también las cosas que Él no quiere que usted y yo las contemos. Pero en cuanto a lo que Él anhela de que usted y yo lo publiquemos, lo contemos, fíjese hermano, es lo que Él ha hecho en su vida, es lo que Él hizo en su vida, es lo que Él ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que Él quiere que nosotros contemos, fíjese hermano, y que no estemos callados. Pero yo estaba pensando de que nosotros muchas veces hacemos al contrario las cosas, porque lo que el Señor quiere que nadie lo sepa, eso es lo que nosotros más publicamos, eso es lo que nosotros más contamos, y las cosas que Él quiere que usted y yo las contemos y las publiquemos, eso no lo hacemos, no lo hacemos. Ya les digo que actuamos al contrario. Pero el deseo del Maestro es de que usted y yo contemos las cosas que Él ha hecho en nuestra vida, porque de eso usted y yo somos testigos, ¿verdad? Usted testifica de lo que Él hizo en su vida, y usted también testifica de lo que Él ha hecho en su vida. Fíjese hermano, yo pienso que en este momento en que estamos hablando respecto a esto, usted recordará y hará frescas, ¿verdad?, las cosas que Él ha hecho en su vida, ¿verdad? Como usted también le lleva su mente al pasado a considerar lo que antes fue, lo que antes era, y al mismo tiempo usted considera lo que el Señor ha hecho en su vida, y eso despierta en usted una enorme alegría, una enorme satisfacción, que hasta si es posible se puede sobrepasar sobre las cosas que tal vez le están agobiando su vida hoy en día.
que hace que tal vez lo mantenga usted así entristecido, lo mantenga usted en una debilidad espiritual, pero al recordarnos de las cosas que el Señor, las grandes cosas que el Señor ha hecho con usted, seguramente nos sentiremos felices, alegres y, si es posible, con deseos de continuar. Fíjese, hermano, con deseos de continuar, y no solamente de continuar, sino que despierta en nosotros esa armonía tan grande de contarle a la gente lo que Él ha hecho y lo que puede hacer también en la vida de ellos estando así en el pecado. Y eso es maravilloso pensar en esto. Oigamos qué dice la palabra de Dios. Lea en Hechos 18:5. Miremos a este hombre. Oigamos qué dice la palabra de Dios respecto a este hombre. Dice la palabra, leamos del versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Oiga cómo encontraron a este hombre, a este siervo del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo lo hallaron? Por Silas y Timoteo. Oigan, dice la palabra, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese hombre no se quedó callado. Ese hombre no se quedó callado, no se quedaba tranquilo, mientras tanto que no hablaba en cuanto a lo que el Señor había hecho en su vida y en cuanto a lo que el Señor podía hacer en la vida de la gente que le escuchaba. Y seguramente esa era la causa por la cual también mucha gente llegaba al conocimiento de la verdad. Gracias a Dios, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de ver a creyentes que han sentido en sus corazones ese deseo de hablar, de no quedarse callados, sino de hablar, de contar realmente cómo el Señor transformó su vida, cómo el Señor actuó maravillosamente en ellos y cómo también el Señor puede actuar en la vida de la gente con quien ellos han tenido esa oportunidad de hablar. Pero mientras tanto que otros, hermanos amados, nos quedamos callados, ¿verdad? Nos quedamos callados. Y si es posible, hasta han habido quienes lo niegan. ¿A ustedes creyentes? No, el Señor no. Pues se mira como que si es creyente, se mira como que tiene un año de ser creyente, que sí, pero no, ¿verdad? No hay ánimo para contarlo, fíjese, hermano, no hay ánimo para divulgarlo, para contarlo, para publicarlo, como hizo ese hombre. No se aguantó, ¿verdad? No se aguantó, dice la palabra que el Señor le dijo que contaran lo que el Señor había hecho con ella, nomás irse. Empezó a publicar, empezó a contar por toda Decápolis todo lo que el Señor había hecho en su vida del hombre. Fíjese, hermano. Oiga algo más que dice la palabra aquí. Lea en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Miremos qué dice la palabra aquí en Filipenses, capítulo 1 y versículo 14. Oiga, 13 y 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oye, hermano, ¿cómo actuaron estos creyentes en el pasado? Ellos fueron testigos como el apóstol Pablo había sido puesto en prisión. Miren, cualquiera de ellos podría sentir una debilidad a causa de lo que estaba sucediendo o aconteciendo en la vida de este siervo del Señor. Pero dice la palabra que la mayoría de los hermanos, la mayoría de los creyentes, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más, dice la palabra, a hablar la palabra sin temor. La causa de ello era porque ellos veían la valentía en el apóstol Pablo, y esa valentía en la vida del apóstol Pablo inspiró también en el corazón de otros creyentes también para hacer lo mismo, para no quedarse callados, fíjense, hermano, con lo que Dios había hecho en sus vidas, con lo que el Señor había hecho en sus vidas. Y así es, ¿verdad? Porque si a una hermana la mira a usted hablando, publicando, contando lo que el Señor ha hecho en su vida, también otra agarra ánimo también para hacer lo mismo, ¿verdad? Y así lo pasa también entre nosotros, los varones. Si alguien mira a usted publicando, contando las grandes cosas que el Señor ha hecho en su vida, también otros agarran valor, agarran ánimo para hacer lo mismo, ¿verdad? Y eso es lo agradable, lo maravilloso. Y hoy, hermano y hermana, y esto es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Pero ahora leamos qué dice la palabra de Dios. Lea aquí en el Evangelio según Marcos también. Oiga qué dice la palabra de Dios. Ya le decía que hay cosas que el Señor quiere que usted y yo las publiquemos, y hay cosas que también Él no quiere que nosotros publiquemos. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? En Marcos capítulo 1, versículo 40 al 44. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió de él. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada. Oye, ¿cómo dijo ahora esta vez el Señor? Hoy no le dijo: ve y cuenta a los tuyos las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de él. Pues aquí pues hemos llegado a entender la causa por qué el Señor no quería pues que el otro contara algo. El caso es que le dijo: no digas a nadie nada. Dígase, hermano. Por eso podemos darnos cuenta de que hay cosas que el Señor quiere que usted las cuente, que usted las divulgue, que todos sepan, ¿verdad? Hay una palabra muy común que se oye muchas veces decir: todo el mundo lo sabe, dicen algunos, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Pero hay cosas que el Señor anhela que todo el mundo lo sepa. Dígase, hermano. Pero hay cosas que el Señor no quiere que alguien más lo sepa, ¿verdad? Y como ejemplo, oiga esto, dice la palabra en Mateo capítulo 6. Oiga, ¿qué dice la palabra aquí en el capítulo 6? Es que hay una de las cosas que Él no quiere que usted las cuente, yo lo cuento. Oiga, capítulo 6, versículos 2 al 3, vamos a ver. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Oiga como dijo esta vez el Señor. Versículo 4. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es una de las cosas que Él no quiere que alguien sepa. Es algo que solamente usted actúa, usted lo hace, pero que no tiene que salir nada de su boca, de su corazón. Fíjese, hermano. Cuando usted actúa de esa manera, de darle una ayuda a alguien que le clama en la calle, o a alguien que entra en un bus pidiendo una ayuda, o cuando usted sale de su corazón darle una ayuda a alguno de los hombres de Dios, a los siervos, que no salga de su corazón, que usted no lo publique. Porque eso es lo que hacían antes, como dice la palabra. Hacían antes también, publicaban las cosas que hacían, como dice la palabra, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto Dios ya tiene su recompensa, dijo el Señor. Mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, es decir, pues, que solo usted lo sepa y su Señor, ¿verdad? Así, que solamente usted lo sepa y su Señor lo que usted hizo, lo que salió de su corazón a hacer. Fíjese, hermano, y eso es uno. Oiga lo que otro no quiere el Señor también que lo sepan. Oiga, lea la primera carta a los Corintios. Y oiga que dice la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 1, y vamos a leer lo que dice hasta el versículo 6. Oiga, aquí, de este versículo 1 al versículo 8 de la primera carta de los Corintios, hallamos aquí 8 preguntas que hace el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Miren, 8 preguntas hallamos ahí. La primera es: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar a sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Oiga, de esas cosas es lo que el Espíritu Santo también prohíbe, ¿verdad? Porque como en la vida de la iglesia, en el pueblo de Dios, siempre hay cosas con las cuales el Señor prueba nuestro corazón para ver cómo actuamos. Como vio el Señor el corazón de estos creyentes en el pasado, de quienes la palabra dice que en el principio ellos eran muy carnales, eran muy pleitistas, y entre los pleitos que tenían ninguno quería sufrir el agravio, ninguno quería ser defraudado. Pero algo que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo prohíbe ahí es que los problemas lo lleven a los tribunales de justicia, ante los incrédulos. En vez de arreglar las cosas en la asamblea, en vez de arreglar los asuntos ahí mismo en el pueblo de Dios, así. En otras palabras, las cosas que suceden en la iglesia, el mundo no lo debe de saber, ¿verdad? Son cosas que el Señor no quiere que el mundo lo sepa, para que el mundo no critique, para que el mundo no
cosas que suceden, que acontecen en la iglesia, y lamentablemente eso es lo que muchas veces sucede. Por eso es que han habido casos que los creyentes pelean y se salen de la congregación, de la asamblea, y resultan en el ministerio público, resultan en el juzgado de paz y dejan por un lado lo que es el juzgamiento legal en la asamblea, en ese hermano. Por eso dice la palabra que estamos leyendo: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos? ¿Quiénes son esos injustos? ¿Quiénes son esos injustos? Son los tribunales de justicia, pero terrenales, que son fuera de la iglesia, y no tienen nada que ver entre el pueblo de Dios. Dice la palabra: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzar lo digo, pues, que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre los hermanos. Fíjese, hermano, no. Dios ha levantado también a las autoridades que Él ha elegido entre su pueblo. La autoridad compuesta por los siervos, compuesta por los ancianos de cada asamblea, a donde hay que acudir cuando realmente hay problemas graves entre los creyentes, y cuando no, pues hay que tratar también de ser dirigidos, llevados, guiados por el Espíritu Santo para pacificar las cosas, para no agrandar las cosas, para apagar las cosas y para no darle lugar al diablo para llegar de ventaja entre nosotros, el pueblo de Dios. Fíjense, hermano, esas son las cosas que el Señor no quiere que salga y que llegue a oído de la gente incrédula, porque después la gente incrédula, los injustos dicen: esos son creyentes, pero son los peleados se mantienen. Esos creyentes son los peleados se mantienen. Dicen que hasta se fueron hasta el tribunal, por parte por allá fueron a buscar hasta el ministerio público, fueron a eso. No, fíjense, hermano, esas son las cosas que el Señor no quiere que el mundo lo sepa. Pero lo